Hola chicos, bienvenidos. Mientras comenzamos con la clase, me gustaría que por favor llenen el link de asistencia que he mandado. Es el segundo que he mandado por el chat. Y ya comenzamos en unos minutos. Gracias. Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de hermano mayor del día de hoy. Vamos a hablar sobre la médula espinal, su estructura y sus vías ascendentes. En este caso, los que les van a dar la clase somos Andrea Arnaez, yo y Gonzalo Cornejo. Am, bueno, o sea, si no han llenado el foro de asistencia, lo hemos puesto en el chat y es importante que registren su información ahí antes de comenzar la clase. Y algunos temas que vamos a tocar el día de hoy son la estructura de la columna vertebral, la estructura y vascularización de la médula espinal, los receptores sensitivos y, bueno, las dos vías ascendentes más importantes, el fascículo espinotalámico y el cordón posterior lemnisco medio. Vamos a comenzar con una pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes es falsa con respecto a las vértebras? Chicos, buenos días con todos. La pregunta está en Zoom para que la puedan ir contestando. No se sientan cortos, las respuestas son totalmente anónimas, así que no hay problema si se equivocan. Sí, chicos, porfa, contesten para ver en qué están, para poder guiarlos mejor. Chicos, anímense. Recién somos 44 y recién han votado 32. Sí, chicos, sin roche.
Ya, muy bien. Acá podemos ver más o menos qué cosa han contestado. Y efectivamente, la respuesta era la D, que la apófisis espinosa de las vértebras dorsales está poco desarrollada. Eso es completamente falso porque es la que está más desarrollada de todas las vértebras. Y bueno, para comprender por qué las otras preguntas eran verdaderas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La estructura de la columna vertebral va a estar compuesta por 5 tipos de vértebras diferentes: las cervicales, las dorsales o torácicas, las lumbares, la sacra y las coccygias. La función de por sí de la columna vertebral va a ser darle estabilidad a la persona, permitirles que mantengan esa postura erguida, darle protección a la médula espinal que va a viajar en un conducto por el medio, y también permitir el movimiento del tronco, ya que es el sitio de anclaje para numerosos músculos dorsales. Como mencioné previamente, las que están más arriba son las vértebras cervicales. Y bueno, vamos a comenzar con C1 y C2, que tienen nombres propios, que son atlas y axis. Atlas va a articular con el cóndilo occipital del cráneo, y después axis va a tener la apófisis odontoides, que va a articular con el cuerpo de C1. Y esto va a poder permitir que la cabeza tenga esos movimientos particulares que podemos darle, como el hacer sí o el hacer no, o sea, por estas dos articulaciones que son especiales. Después tenemos las vértebras torácicas, que van a ser 12 y van a estar articulando con las diferentes costillas y también van a permitir un rango de movimiento. De ahí las lumbares, que son 5, y estas son las que tienen el cuerpo más desarrollado, el cuerpo de la vértebra más desarrollado, porque como parte de la función de la columna vertebral va a ser soportar el peso del cuerpo. Mientras vamos bajando los niveles, vamos a necesitar que estas se vuelvan cada vez más anchas y llegan prácticamente a su máxima expresión en las vértebras lumbares. Y bueno, ahí tenemos las vértebras sacra, que son 5, y las coccygias, que son 4, pero estas están fusionadas, así que se podrían considerar que son como un hueso grande, un hueso sacra y un hueso coccygio. Pero bueno, son 5 y son 4. Para hablar sobre cómo se ve una vértebra típica, porque hay estructuras en todas las vértebras que se comparten. Y en este caso podemos ver que todas las vértebras van a tener un cuerpo vertebral y un arco vertebral. El arco va a ser el punto de articulación para las articulaciones ibopofisarias, porque si vemos acá, tienen una apófisis articular, una superior y una inferior. Y bueno, también el arco va a ser el punto de inserción para bastantes músculos, y también va a permitir que estos músculos hagan como una palanca para poder permitir el movimiento del tronco. Después vamos a tener el cuerpo, que es la parte de acá, es la más anterior y también es la más grande y más ancha, que está hecha para soportar el peso de la columna. También, o sea, en la parte superior y en la parte inferior están los discos intravertebrales, que son fibrocartílagos, que también van a darle cierto rango de movimiento a la columna y van a permitir que se pueda mover sin fricción entre las vértebras. Y en el medio acá podemos ver que tenemos el conducto medular, que por acá va a pasar la médula. O sea, primero van a estar las 3 meninges y adentro va a estar la médula. Bueno, para hablar un poco más de la estructura del arco, el arco y el cuerpo van a estar conectados por esos pedículos, y después van a tener una apófisis transversa, una derecha y una izquierda. Después vamos a tener esas apófisis se vuelven en 2 láminas, una lámina derecha y una izquierda, que conectan en el medio para formar la apófisis espinosa. Y esta es la parte que podemos palpar en la espalda del paciente. Y bueno, para continuar. Espera. Esto crea, o sea, los pedículos van a crear como un arco que van a formar unos orificios donde van a poder salir los nervios raquídeos dependiendo de cada nivel de la médula. Bueno, para hablar un poco más sobre los tipos de vértebras, o sea, mientras todas las vértebras tienen ciertas estructuras que son compartidas, que todas van a tener como el cuerpo, el arco, todo eso, van a haber algunas características particulares que cada una va a tener que nos puede ayudar a identificarlas a simple vista. Por ejemplo, las vértebras cervicales después de C1 y C2, porque C1 y C2 son diferentes, todas van a tener agujeros transversos que van a permitir el paso de la arteria vertebral, que es bastante importante, y la apófisis espinosa va a ser bífida.
especialmente mientras vamos bajando y después se vuelve un poco menos visible cuando nos acercamos a las vértebras torácicas. Bueno, después en la parte de las vértebras torácicas vamos a ver que su apófisis espinosa es mucho más prominente, ya que puede bajar entre 1 o 2 niveles medulares y va a ocluir completamente ese espacio que hay entre vértebras. Y también podemos ver que van a tener unas carillas articulares que van a permitir entrar en contacto con las costillas. Normalmente una superior, una inferior, dependiendo de cuál es la vértebra que estamos viendo. Después, ya cuando llegamos al nivel lumbar, lo más destacable de las vértebras lumbares van a ser el cuerpo vertebral prominente, ya que necesitan soportar el peso de la columna vertebral completa. Y mientras vamos bajando los niveles lumbares, también vamos a ver que va a ir aumentando el tamaño de este cuerpo. Y es bastante notable. Y de ahí tenemos el prácticamente formando un hueco cada uno, porque las vértebras están fusionadas. Acá 5, acá. Y, o sea, ese es un punto de conexión particular con el ilion. Y bueno, acá, eso es algo que me ayudó más o menos a memorizar cómo identificar las diferentes vértebras. Las vértebras cervicales parecen un elefante, así con su trompa y sus orejitas. De ahí las torácicas parecen una jirafa, y las vértebras lumbares parecen un alce. Y bueno, ahora continuamos con la siguiente pregunta. Chicos, al igual que con la pregunta anterior, por favor vayan votando. No se olviden que la votación es anónima, así que voten sin roche, no hay problema si se equivocan. Ya chicos, a ver, creo que están viendo los resultados. Andrea, si pudiéramos pasar al siguiente diapo para ver la respuesta correcta. Ya, la respuesta correcta es que la estructura A va a corresponder a las astas anteriores, mientras que la estructura B va a corresponder al cordón blanco lateral. Entonces, esta pregunta es relativamente directa, pero para poder responderla bien hay que recordar la anatomía de la médula espinal, donde hay un montón de terminología que a veces puede resultar confusa, sobre todo porque no toda la literatura la aborda todo. Entonces, si pudiéramos pasar a la siguiente diapo. Vamos a hablar primero un poquito de la estructura general de la médula espinal. Como sabemos, es una parte del sistema nervioso central que se extiende a lo largo del canal medular entre las vértebras y termina aproximadamente a nivel de L1 en el adulto. La médula espinal se encuentra recubierta de las meninges, al igual que el encéfalo, tiene dura madre, aracnoides y pia madre, y va a terminar a nivel de L1 en el cono medular. Por debajo de eso va a haber una estructura, que es el filum terminal, que va a anclar la médula espinal al final de la cisterna de líquido cefalorraquídeo que hay en el resto del espacio medular.
Además del final de la médula espinal, vamos a tener la cola de caballo, que son todos los nervios que salen por niveles inferiores al final de la médula espinal, que no sé si lo llegan a ver acá, creo que lo estoy encerrando, díganme por favor si lo pueden ver por el chat. Pero todavía no se ve. Ya lo llegan a ver, está de color verde, pero lo voy a poner de rojito. Ya, todo eso es la cola de caballo. Ya no es médula espinal, son nervios periféricos, que salen por niveles inferiores a niveles donde ha terminado la médula espinal. Y con la médula espinal vamos a ver que tiene segmentos que corresponden a las vértebras. Una peculiaridad es que la médula espinal va a tener 8 segmentos cervicales. Mientras que solo tenemos 7 vértebras cervicales, va a haber 8 segmentos. El resto es fácil de recordar porque hay 12 vértebras torácicas y 12 segmentos torácicos. 5 vértebras lumbares, 5 segmentos lumbares. 5 vértebras sacras fusionadas, que forman 5 segmentos sacros, y un segmento coxígeo al final. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver acá, voy a borrar esto. Esta diapo es un poco pesada, pero para entender anatomía de la médula espinal hay que recordar toda esta terminología. Entonces, en la médula espinal vamos a ver que la sustancia gris, y recordando que la sustancia gris es el conjunto de los cuerpos neuronales, tiene una distribución central. Esta es la sustancia gris de la médula espinal. Tiene forma de H, si se dan cuenta. Y se dispone en astas, así se llama. Vamos a hablar de que hay un asta anterior. Para esto, esta parte es la posterior y esta es la parte anterior. Va a haber un asta anterior, un asta posterior y un asta lateral. Y a su vez, cada una tiene grupos. Estas divisiones aparecen en alguna literatura, no siempre la van a tener que recordar a detalle, pero la idea acá es poder ampliar un poco más los conocimientos que tienen. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en las astas anteriores? Los núcleos de las motoneuronas. Y estas van a tener una distribución. Más al centro van a estar los núcleos de las neuronas que inervan músculos del tronco. En regiones centrales van a estar los núcleos que inervan músculos muy específicos, el diafragma, el trapecio y el accesorio. Y el esternocleidomastoideo. Y en la región más lateral van a estar los núcleos de las neuronas de las extremidades. Eso es importante porque a nivel cervical, este grupo de células va a ser bastante grande. Y entonces la médula espinal va a agrandarse, va a ser más ancha. ¿Por qué? Porque todos estos núcleos van a inervar los músculos de las extremidades, en este caso el brazo. Un engrosamiento similar lo vamos a encontrar a nivel lumbosacro. Y ahorita vamos a ver los cortes. ¿Por qué? Porque ahí están los núcleos de las neuronas que inervan los músculos de las piernas. Entonces, cuando vemos la médula espinal, vamos a ver un ensanchamiento cervical y también un ensanchamiento lumbosacro, justamente porque ahí están todos estos núcleos. En las astas laterales, lo que vamos a ver son los núcleos de las neuronas preganglionares simpáticas. Esto es tema del sistema nervioso autónomo, no vamos a ahondar mucho ahí, porque va a haber una clase más adelante de sistema nervioso autónomo, pero de momento es importante que sepan eso. En las astas laterales de sustancia gris hay neuronas del sistema nervioso autónomo, específicamente las simpáticas preganglionares. Y finalmente, en las astas posteriores están los núcleos de las neuronas sensitivas. Y acá hay algunos núcleos específicos que quisiera que por lo menos sepan que existen. La sustancia gelatinosa es longitudinal, recorre toda la extensión de la médula. Y ahí están los núcleos de las neuronas que perciben dolor y temperatura. También está el núcleo propio, donde están los núcleos de las neuronas que perciben el tacto epicrítico y la vibración. Y también es longitudinal, está a lo largo de toda la médula. Y al final hay dos núcleos un poco menos conocidos, que son el núcleo dorsal de Clark, donde se percibe la propiocepción, y el núcleo aferente visceral, que es donde llega la información de las vísceras. Esos están solo en algunos segmentos de la médula. Y eso es para sustancia gris. Voy a irles recordando que acá atrás está el asta posterior, aquí el asta lateral, y aquí el asta anterior, con sus 3 grupos de neuronas. Ahora, vamos a ver la sustancia blanca, que en la médula espinal es periférica. Entonces, todo esto que está hacia afuera, y que está teñido de color oscuro en esta tinción, es la sustancia blanca. Y acá lo que vamos a ver es que hay fascículos o cordones,
que son los grupos de axones que la recorren llevando información desde el cuerpo hacia el cerebro y desde el cerebro hacia el cuerpo. Entonces, según si van hacia el cerebro o salen del cerebro, vamos a hablar de vías ascendentes. Si es que van hacia él, llevan información sensitiva, y las más importantes, porque hay varias, son la espinotalámica, el cordón posterior y la espinocerebelosa. Y en las vías descendentes van a llevar información motora, del cerebro a los músculos, donde las más importantes son la córtico-espinal y la rubroespinal, pero hay varias. Si pudiéramos pasar a la siguiente, Andrea, por favor. Entonces, acá vamos a ver un corte de la médula espinal a nivel dorsal, nivel torácico. Y justamente lo que vamos a ver es la sustancia gris es menos, esta es la nivel dorsal. Vamos a ver que la sustancia gris es más pequeña. No hay tantos núcleos de motoneuronas, justamente porque no hay músculos de las extremidades que inervar a nivel dorsal. Si seguimos, vamos a ver, un instante que estoy borrando acá los apuntes de la diapo anterior. La imagen que está al lado derecho corresponde a un corte de la médula a nivel lumbar. Vamos a ver que vuelve a haber un ensanchamiento de la sustancia gris debido a que ya estamos viendo los músculos que inervan los miembros inferiores, las piernas. Y al final, la imagen de abajo corresponde a un corte de la médula espinal a nivel sacro. Vemos que todavía se mantiene una presencia de sustancia gris importante, pero hay menos sustancia blanca. Esto es porque la cantidad de fibras sensitivas es menor, porque hay menos cuerpo que inervar. En niveles más altos de la médula espinal va a haber más sustancia blanca, porque toda la información sensitiva que está por debajo de ese nivel va a estar cruzando por ahí. Pero en el nivel sacro, que ya es la parte final, no hay mucho. Entonces, si pudiéramos seguir. Y un detalle, chicos, que no mencioné antes, es que la sustancia blanca de ambos lados está conectada por una comisura blanca anterior, que la estoy resaltando aquí de amarillo, en el corte lumbar. Y la sustancia gris de ambos lados también va a estar conectada por una comisura gris. Y al centro de la comisura gris va a estar el conducto central de la médula espinal, el epéndimo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si vamos a la siguiente, Andrea, por favor. Vamos a ver acá un poquito de la distribución de los tractos, que es lo que les comentaba, cómo está organizada la sustancia blanca. Del lado izquierdo de la foto van a ver las vías descendentes. De ellas vamos a hablar la próxima clase. La corticoespinal, la rubroespinal, la oligoespinal, vestíbulo espinal, tecto espinal. Si se dan cuenta, todas tienen espinal al final. Así es fácil recordar las que bajan, porque van de algún lugar a la espinal. Primero hay otra cosa, luego el espinal. Las vías bajan, van a la médula, hacia afuera. En cambio, del lado derecho van a ver las vías que ascienden. La mayoría comienza con espino. Espino cerebeloso, espino talámico, espino olivar. Van de la médula espinal hacia otra cosa. Acá las que queremos que recuerden son el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotalámico lateral, que van a llevar el espinotalámico anterior, la sensación sensitiva referente a la presión, y al tacto protopático o grueso. En el tracto espinotalámico lateral, la sensación relativa al dolor y la temperatura, y el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, que forman el cordón posterior, por los que va a viajar la vibración y la propiocepción. El fascículo grácil lleva información de los miembros inferiores, mientras que el fascículo cuneiforme lleva información de los miembros superiores. Una forma fácil de recordarlo es que uno baila con gracia. Entonces el fascículo grácil lleva información de los miembros inferiores, de las piernas. Si pudiéramos ver la siguiente, perfecto. Y acá una parte importante es recordar que justamente la información motora va a salir de la médula espinal, que justamente está al lado derecho de la foto, va a salir por la parte anterior, porque en las astas anteriores están los núcleos de las motoneuronas. Y por la parte posterior, donde están los núcleos de las neuronas sensitivas, va a ingresar la información sensitiva. Y vemos que ambas, la raíz dorsal de un nervio, que ingresa por detrás a la médula, solo lleva información sensitiva, mientras que la raíz ventral de un nervio solo lleva información motora. Y ambas se van a cruzar, formando una rama dorsal del nervio, pero que va hacia afuera, que va a la parte de atrás del cuerpo, y que lleva tanto vías motoras como sensitivas. Y una rama ventral, que va a ir hacia la parte anterior del cuerpo,
que va a llevar también información motora e información sensitiva. Entonces hay que tener cuidado con eso. La raíz dorsal de un nervio no es lo mismo que la raíz ventral de un nervio. Ni la rama dorsal de un nervio es lo mismo que la raíz dorsal. Ahí hay que tener cuidado con estos términos. Entonces, como conversamos, si pudieras volver un instante a la pregunta, Andrea, por favor. Habiendo revisado eso, nos damos cuenta de que no puede ser la primera opción porque A no es la sustancia blanca, es central. Y B no puede ser la sustancia gris, es periférica. De ahí, la siguiente opción nos dice fascículo espinotalámico y vía piramidal. A son las astas anteriores, ahí hay motoneuronas. No puede ser el fascículo espinotalámico porque ese es sensitivo. B sí es la vía piramidal, que es otro nombre con el que se conoce la vía córtico-espinal. De ahí, bueno, tenemos la respuesta correcta. A son las astas anteriores y B es el cordón blanco lateral. Y finalmente, la última opción es que A es la vía piramidal y B es el cordón posterior, que no puede ser porque el cordón posterior está ubicado detrás y justamente formado por el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Y la vía piramidal es sustancia blanca, no sustancia gris como la opción A, como la letra A. Entonces, ahora sí podemos pasar a la siguiente pregunta. Ya, chicos, para la pregunta 3, o sea, el enunciado dice que se muestra un corte axial nuevamente a nivel de C7 y es correcto afirmar que si hay una lesión en esta parte B, ¿qué cosa se va a encontrar? Chicos, anímense a votar, que recién van votando 30 y somos 47 en total. Les recordamos que las respuestas son anónimas, no hay problema si se equivocan. Estamos acá todos para aprender. Ya, chicos, veo que la mayoría han contestado C. Ya, vamos a ver cómo se resuelve esta pregunta. Ya, para comenzar, la respuesta correcta en esta pregunta va a ser para paresia espástica y ahorita les explico por qué. Lo que les está pidiendo la pregunta es que identifiquen qué va a suceder si hay una lesión en esta partecita de acá, B. Y como ustedes saben, este es el cordón lateral. Por lo tanto, va a ser por donde transcurre la vía piramidal. Y la vía piramidal es una vía descendente y va a estar encargada de movimientos, o sea, todo lo que está relacionado con los músculos y o sea, toda esa actividad motora. Así que no va a estar relacionado con sensibilidad. Así que ahí de inicio ya podemos descartar 3 opciones. Para comenzar, la sensibilidad protopática es parte de la vía espinotalámica, y eso lo veríamos más en la parte anterolateral de este cordón. Así que eso de frente ya lo podemos descartar. Y en el caso de la sensibilidad epicrítica y la marcha atáxica, esas son características de una lesión
de la vía del hemisco medio o cordón posterior, y eso indicaría que hay una lesión por acá atrás. Así que de frente estas tres no pueden ser. Así que nos quedan dos opciones, paraparesia espástica y paraparesia flácida. En ese caso, me parecería interesante primero que sepan que es, o sea, tener bien claro el concepto de qué cosa es una paraparesia, que va a ser la menor fuerza muscular en la mitad inferior del cuerpo. Y la espasticidad va a indicar que hay un aumento en el tono basal de los músculos. En cambio, una paraparesia flácida va a ser nuevamente que hay menor fuerza muscular, pero los músculos se encuentran flácidos, como dice el nombre. Y, o sea, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿por qué en este caso sería espástica? Para entender esto, tendríamos que ver un poco cómo funciona la vía piramidal. Eso lo van a ver con mucha más tranquilidad y en mucho más detalle en la siguiente clase sobre vías descendentes, pero para que entiendan cómo está asociado a los diferentes cordones y posiciones en la médula, tienen que ver la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal está dispuesta por dos motoneuronas, una superior que va a llegar desde la corteza, va a bajar, va a decusar, va a seguir su vía, pero cuando está transcurriendo por la médula, lo importante es saber que esta motoneurona superior va a estar viajando por el cordón lateral, como vemos acá. Y va a seguir bajando y va a seguir bajando. Y cuando llega al nivel en el cual va a tener que salir de la médula para poder ir a inervar un músculo, va a tener que hacer conexión con nuestra motoneurona inferior, ya que, o sea, como está dispuesto en dos motoneuronas, este sistema va a tener que hacer sinapsis en algún lugar. Y el sitio de esta sinapsis va a ser justo esta asta anterior. Así que si vemos la pregunta, podemos ver que acá está el cordón lateral, por lo tanto acá va a estar transcurriendo la motoneurona superior, y acá está el asta anterior, así que acá va a estar la motoneurona inferior, o sea, acá va a estar el sitio de sinapsis, y después ya va a salir de la médula. Pero nuevamente, eso no responde la pregunta a por qué sería espástica o por qué sería flácida. O sea, lo importante es saber, tal vez esta es la primera vez que algunos de ustedes están viendo esto, porque es un tema que van a tocar a mucha más profundidad esta semana que viene en el curso. Así que es importante saber que cuando hay una lesión en la motoneurona superior, va a haber un tono aumentado, va a haber espasticidad, porque se pierde parte de la regulación que esta motoneurona superior está haciendo a través de unas células que se llaman las células de Benshaw. Pero eso, como les dije, ya lo van a ver bastante más en la siguiente semana. En cambio, cuando hay una lesión en la motoneurona inferior, va a haber flacidez. Así que, por cierto, si la pregunta hubiera sido planteada en que identifiquen qué cosa sucedería en una lesión de A, la respuesta hubiera sido paraparesia flácida. Pero como en esta situación es la B, la respuesta va a ser paraparesia espástica. Bueno, ahora viene la pregunta 4. Chicos, antes de pasarles la pregunta 4, si es que alguien tiene alguna pregunta, no se sientan cortos de hacerla por el chat. Y Sí, nosotros por favor, buscamos chicos, responder. pregunten. Ya está la pregunta 4, vayan respondiéndola, por favor. Esta clase la hacen ustedes con sus preguntas y las respuestas a las preguntas que les hacemos.
Ya, perfecto, chicos. Ya pueden ver los resultados, la mayoría ha respondido bien, pero igual vamos a hacer una revisión, ¿no? Para recordar algunos términos que hay acá y ver por qué las opciones, las demás opciones no son. Andrés, si pudieras, la respuesta correcta es terminaciones nerviosas libres y uso muscular, respectivamente. Entonces, antes de pasar a la explicación per se, hay que analizar la pregunta, ¿no? Nos preguntan qué es lo encargado de percibir el dolor y qué es lo encargado de percibir el estiramiento muscular. Entonces, acá hay riesgo de confusión porque muchos de estos nombres son parecidos, ¿no? Pacini, Ruffini, Meissner, Merkel. Entonces, vamos a analizar una por una las opciones. El corpúsculo de Pacini y el corpúsculo de Ruffini. Si recuerdo, ambas estructuras están en la piel. Entonces, no parece probable porque dolor puede ser en la piel, pero estiramiento muscular en la piel no cuadra. Bueno, después tenemos la respuesta correcta, la vemos al final. Corpúsculo de Meissner está en la piel, es verdad. Órgano de Golgi está en el tendón, porque se llama el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, puede ser. Y finalmente, disco de Merkel, unión neuromuscular. Esa es la primera que deberíamos descartar, porque la unión neuromuscular tiene una función motora. Ahí no hay rol sensitivo. Entonces nos quedamos con órgano de Golgi, que está en el tendón y percibe la contracción, y el corpúsculo de Meissner, que no percibe el dolor y nos quedamos con terminaciones nerviosas libres y y uso muscular. Entonces, si pasamos a lo siguiente, vamos a ver brevemente un recordaris de los tipos de receptores sensitivos, porque hay muchas formas en las que los podemos clasificar, según su estructura, según su ubicación y según el estímulo que perciben. Según la estructura, podemos hablar de las terminaciones nerviosas libres, como las que perciben el dolor y la temperatura, la termalgesia, el cosquilleo o el prurito. Estas son las que forman los plexos pilosos alrededor del folículo piloso. Terminaciones encapsuladas, como los discos y los corpúsculos de Pacini, de Merkel, de Ruffini. Y finalmente las células especializadas, como los fotorreceptores de la retina, las células ciliadas del oído interno, las papilas gustativas y las células olfatorias en la mucosa olfatoria, que son tema de su propia clase cuando veamos estos sentidos. Después, según su ubicación, pueden ser exterorreceptores que perciben información de fuera del cuerpo y por lo tanto están en la superficie del cuerpo. Los interoceptores que se ubican en los órganos, en las vísceras, en los vasos sanguíneos. Y finalmente los propioceptores que se ubican en las articulaciones y los músculos y le dicen al cerebro dónde están cada una de estas partes. Y según el estímulo que reciben estas células, pueden recibir estímulos mecánicos y ser mecanorreceptores, termorreceptores y percibir estímulos de temperatura, nociceptores, que es este término que se usa para, para las células que perciben el dolor, los fotoceptores, que reciben estímulos luminosos, las células de la retina, y finalmente los quimiorreceptores y los osmoreceptores, que son células que cuando lleven cardio y neumo, las van a ver un montón porque participan en la regulación de esos procesos. Justo acá, Paula pregunta, ¿qué diferencia tiene el disco y las células de Merkel? Y eso es algo que iba a tocar, pero lo vamos adelantando. Las células de Merkel son células que están en la capa basal de la epidermis. Y el disco de Merkel es la estructura que la rodea y rodea a la terminación nerviosa que está en contacto con la célula de Merkel. Entonces la célula de Merkel está completamente en la epidermis, pero el disco es más grande, incluye el axón de una neurona y el tejido conectivo que lo soporta. No sé si quedó claro, Paula. Perfecto. Entonces, vamos a ir a este corte de la piel para recordar un poco sobre los receptores. De este lado tenemos los nociceptores, que como ven son terminaciones nerviosas libres. Hay un axón que se divide. Uy, un momento, creo que no pueden ver mi mouse. No sé si lo pueden ver ahora. Dando vueltitas. Bueno, ya, me dicen que no. A ver. Ya lo voy a encerrar, si no. Aquí, estas son las terminaciones nerviosas libres. Tenemos el axón y se divide y da varias ramitas. Esas no están conectadas a nada, simplemente son estimuladas por la temperatura, por el dolor. No están conectadas a algo específico, como sí los discos o los corpúsculos. Entonces, tenemos aquí a los discos de Merkel, que inervan a las células de Merkel en la epidermis,
Y estos perciben las sensaciones del tacto y se adaptan rápidamente a los estímulos. Y los he encerrado de rojo. Ahora, de amarillo voy a encerrar el corpúsculo de Meissner, que está en la papila dérmica y justamente tiene como función también el tacto, pero se adapta lentamente a estos estímulos. Ya en la dermis más profunda tenemos el corpúsculo de Ruffini, que percibe estiramiento, pero estiramiento de la piel, no estiramiento muscular. Es un receptor de tacto lento, no se estimula tan fácil como el disco de Merkel. Y lo estoy encerrando de azul. Y finalmente, ya en estructuras más profundas, en contacto con el tejido celular subcutáneo, está el corpúsculo de Pacini, que también lo llaman laminar, que se encarga de percibir la vibración. Ese morado no es tan morado como quería, pero creo que sí se nota la diferencia. Y por último, si prestamos atención al folículo piloso, vamos a ver que alrededor hay también nervios. Estas terminaciones nerviosas, cuando el pelo se mueve, porque algo ha sido pasado, algo ha contactado levemente al cuerpo o lo ha rozado, el pelo se va a mover. Y esto va a ser captado por esas sensaciones nerviosas. Y ese es el tacto de adaptación rápida, al igual que el disco de Merkel. Y estas son las sensaciones, estas terminaciones son las responsables de los estímulos como el cosquilleo, el prurito, justamente porque es algo que no necesariamente está presionando, que está generando una respuesta lenta. Entonces, esto para los receptores de la piel, y nos ayuda a entender por qué la respuesta es la que es. Y ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá lo que vemos es una fibra muscular. Y lo que vamos a ver es que hay dos tipos de terminaciones nerviosas que inervan los músculos. El órgano tendinoso de Golgi, que está aquí, y justamente va al tendón, y el uso muscular, que inerva fibras dentro del músculo. Entonces, ¿qué pasa con esto? La mecánica muscular es un tema que van a ir viendo a lo largo de la carrera, pero hasta ahora basta que sepan que el órgano tendinoso de Golgi percibe la contracción, mientras que el uso muscular percibe el estiramiento del músculo. Entonces, la pregunta era, ¿qué percibe el estiramiento? El uso muscular. Nada más. Eso es para esta pregunta. Acá hay también bastantes términos, así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor háganla y con todo gusto la respondemos. Ya, entonces si no hay preguntas, pasamos a la siguiente. Y nos preguntan el caso de una mujer de 30 años que acude por presentar pérdida de sensibilidad termoalgésica en ambas manos y antebrazos. Al examinarla, evidenciamos dicho trastorno sensitivo, pero no observamos déficit motor alguno. Entonces nos preguntan de qué se trata, qué ha pasado con esta paciente. Y nos ponen las opciones, voy a ir compartiendo la pregunta con todos. Entonces nos preguntan, la opción A es daño a los cordones posteriores. La opción B es mielitis transversa en segmentos cervicales. La opción C es infarto de la arteria espinal anterior. Y la opción D es daño de la comisura blanca anterior. Todas a nivel cervical. Voten con toda la confianza y ahí vamos a ver cuál es la correcta. Mientras van contestando, veo que Aranza pregunta, ¿el uso muscular era para el estiramiento y el de Golgi es para ver la contracción? Vamos chicos, no tengan miedo de contestar, que recién van contestando 29, somos 47. Les recuerdo que estas preguntas son completamente anónimas, así que sin roche.
Ya, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Les estoy compartiendo los resultados y ya veo que acá la mayoría, hay bastantes que no han acertado la correcta, pero no se preocupen, vamos a ver por qué. Si podemos pasar a la siguiente diapo, Andrea. Hay que entender al paciente que tenemos acá. Un minuto, voy a aceptar a la gente que está entrando. Ya. Vamos a ver acá al paciente que tenemos. Bueno, el paciente era una mujer, no encontré el gráfico en mujer, pero más o menos esta es la distribución que tiene la lesión. Vemos que la paciente no tiene sensación termalgésica en brazos y antebrazos. Vemos que la función motora está bien. La hemos evaluado, hemos visto sus reflejos, le hemos pedido que levante las manos, que las cierre, que las abra, que estire los brazos, y todo bien. Y cuando hemos evaluado la función sensitiva, hemos visto que el tacto epicrítico, la capacidad de discriminar entre dos puntos, está bien. Usamos un diapasón para evaluar vibración y vemos que está bien. Le evaluamos la propiocepción, también bien, pero la tocamos con algo caliente, algo frío y no se dio cuenta. Entonces, acá les pongo el corte de la médula espinal a nivel cervical para que vayan pensando exactamente qué ha pasado mientras vemos la explicación de la pregunta, ¿no? Sabemos que la sensibilidad termoalgésica viaja por el fascículo espinotalámico lateral. Entonces sabemos que no es daño de los cordones posteriores, porque los cordones posteriores llevan información propioceptiva y vibratoria. Una mielitis transversa, muy bien, veo que nadie lo marcó, hubiera comprometido todo, todas las funciones. No veríamos a un paciente que tiene solamente un déficit. Y el daño sería por debajo del nivel de la lesión. O sea, si la lesión fuera a nivel de C8, por debajo de eso no habría ninguna función, no habría función motora ni función sensitiva, porque todas las vías que suben y bajan estarían comprometidas. Y eso nos deja con dos opciones, el infarto de la arteria espinal anterior y el daño de la comisura blanca anterior. Entonces, para saber cuál de las dos es, primero hay que conocer la vascularización de la médula espinal, y la segunda, hay que conocer cómo funciona el fascículo espinotalámico. Entonces, Andrea, si pudieras poner la siguiente, vamos a hablar rápidamente de la vascularización de la médula. Y el origen de estas arterias es un tema que se mezcla bastante con el de circulación cerebral, no los quiero confundir con eso. Quiero que se quede con la idea de que la médula tiene tres arterias. Una anterior, que irriga los 2/3 anteriores, y dos posteriores. Cada una irriga la mitad del tercio posterior. Entonces les voy a dibujar acá de azul. La arteria anterior irrigaría más o menos toda esta zona, mientras que la arteria posterior de cada lado irrigarían, bueno, la parte posterior. Un detalle acá para recordar, sobre todo en la neurología que hay bastantes epónimos, es la arteria de Adamkiewicz, que acá vamos a ver que de cada lado, la arteria espinal anterior y las arterias espinales posteriores reciben tributarias, las arterias medulares segmentarias. Y hay una anterior y una posterior. Estas vienen de las ramas espinales de las arterias intercostales. Y bueno, lo que hacen es justamente permitir que estas únicas tres arterias puedan irrigar la médula espinal a lo largo de toda su extensión. La arteria de Adamkiewicz es la más grande de las arterias medulares segmentarias anteriores. No es una en específico que sea constante. En algunas personas está más arriba, en T1, en T2, en otras está al medio, en T7, T8, en otras está al final, inclusive en zonas lumbares. Es un nombre, en la neurología les gusta mucho usar epónimos, entonces es bueno que lo recuerden. Entonces, ya sabiendo más o menos cómo está irrigada la médula espinal, vamos a ver el síndrome medular anterior, que entre sus muchas causas tiene el infarto de la arteria espinal anterior y compromete todo el territorio que esta arteria irriga. Y como vemos en la imagen del lado derecho, la de arriba, compromete astas anteriores también. Entonces, habría daño en la función motora. Y también habría otras tantas funciones. Si recuerdan el gráfico que vimos, en la parte anterior también pasa el fascículo espinocerebeloso. Entonces habría compromiso el cerebelo. Probablemente este paciente tendría problemas de ataxia, de la marcha. Entonces, no es un infarto de la arteria espinal anterior. Bueno, como un recordar, les he puesto acá cómo se ve el síndrome de sección medular completa, que es lo mismo que una mielitis transversa.
comprometería toda la médula espinal. Entonces, esa respuesta no es, y muy bien veo que nadie la marcó. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo funciona la vía espinotalámica, justamente para entender por qué la respuesta a esta pregunta es esa. Entonces, vamos a ver en la primera imagen, la que está más a la izquierda, cómo es que en la primera neurona de esta vía, ahí está, no sé si ven la flecha, bueno, como la mayoría de neuronas sensitivas, es una neurona pseudo-unipolar, y va a hacer sinapsis con una sustancia, con una neurona cuyo núcleo está en la sustancia gelatinosa. Y eso, perdón, y esa es la segunda neurona, la neurona de segundo orden. Y la neurona de segundo orden de la vía espinotalámica va a decusar exactamente, va a decusar en la médula espinal. Y esa es una característica importante de la vía espinotalámica, porque muchas vías cruzan en niveles más altos, dentro del encéfalo, en el bulbo, en el tronco, pero esta no, esta decusa en la médula espinal. Y luego de eso va a ascender. Entonces, para empezar, el daño en la vía en la vía espinotalámica, va a ser contralateral. Pero lo vamos a ver de ahí en otra pregunta. Lo importante acá es reconocer que la vía espinotalámica decusa por la comisura blanca anterior. Y lo que vamos a ver es esto, en el mismo corte cervical que les puse, que es donde la paciente presenta el problema, vamos a ver que hay una lesión del círculo rojo, que es la comisura blanca anterior. ¿Y por qué la lesión va a estar de ambos lados? Porque las fibras del lado derecho, que las voy a dibujar de rojo, ahí está flecha, no ven la flecha. Van a entrar por detrás, van a hacer sinapsis, y luego de eso van a decusar por la sustancia blanca, y van a ir hacia el otro lado para subir. Y las fibras del lado izquierdo, que estoy dibujando de amarillo, van a entrar también por detrás, van a hacer sinapsis y van a decusar al otro lado. Entonces lo que vamos a ver es que hay un compromiso del fascículo espinotalámico izquierdo y del fascículo espinotalámico derecho. Y finalmente, y por eso es que la paciente tiene la lesión en ambos brazos y hay una pérdida de la sensibilidad en ambos brazos. Un detalle acá, no, eso es. El detalle acá que quería comentar es el fascículo espinotalámico anterior versus lateral. En la literatura un poco más antigua van a ver bastante que hablan de la diferencia. En la literatura un poco más nueva ya no tanto. Tradicionalmente se le da al fascículo espinotalámico anterior la función de llevar la información del tacto protopático, el tacto grueso, y de la presión. Y al fascículo espinotalámico lateral de llevar la información termoalgésica, la temperatura y el dolor. Si bien el fascículo espinotalámico como un todo lleva toda esa información, hoy en día algunas fuentes ya no las mencionan todas. Ya no las mencionan ambas como separadas, sino el fascículo espinotalámico como un todo. Y eso es porque simplemente están conectados. Tiene una parte más anterior y una parte más lateral, pero están conectados al final del día. Arely me pregunta si puedo repetir el trayecto. Y sí, la primera perdón, no motoneurona, la neurona de primer orden sensitiva de la vía espinotalámica va a ingresar por detrás de la médula espinal. Bueno, su axón va a ingresar por la parte posterior de la médula espinal y va a hacer sinapsis con el núcleo de la neurona de segundo orden, que se encuentra en la sustancia gelatinosa. En este caso, porque es la vía espinotalámica y percibe información termoalgésica. Y el axón de esa segunda neurona va a decusar dentro de la médula espinal a través de la comisura blanca anterior y luego va a ascender hacia el cerebro por el fascículo espinotalámico. Ahí me faltó mencionar que esa neurona, a su vez, va a ir al tálamo, donde va a hacer sinapsis con la neurona de tercer orden, que va a ir a la corteza cerebral. ¿Más claro, Arely? Perfecto. Ya, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor la hace, y si no, ya pasamos a la siguiente pregunta. Voy a borrar los apuntes.
y les voy compartiendo la posibilidad de votar para ver cuál es la respuesta correcta. Nos preguntan, en una lesión del fascículo espinotalámico lateral derecho, se evidenciará cuál de las siguientes. Entonces, la primera opción es pérdida de la propiocepción ipsilateral inferior al nivel de la lesión, hemiparesia contralateral inferior al nivel de la lesión, pérdida de la sensibilidad termoalgésica contralateral 2 a 3 niveles medulares por debajo del nivel de la lesión, y pérdida del tacto protopático contralateral 2 a 3 niveles por debajo del nivel de la lesión. Vamos chicos, anímense, recién va respondiendo la mitad. Ya, bueno, si no hay más votos, vamos a finalizar y vamos a mostrar la respuesta correcta. De hecho, acá hubo un pequeño error porque las opciones que les hemos mostrado en el Zoom son diferentes a las del PPT. Les pedimos disculpas por eso. Pero bueno, si vemos cuál es la respuesta correcta, vamos a ver qué es la que marcó la mayoría, que es la pérdida de sensibilidad termoalgésica contralateral 2 a 3 niveles medulares por debajo del nivel de la lesión. Y acá hay un detalle que adrede no les mencioné en la pregunta anterior, sobre el fascículo espinotalámico lateral. Y lo vamos a ver en la siguiente. Antes vamos a descartar. Eh, bueno, ¿por qué no es hemiparesia? Porque el fascículo espinotalámico no lleva información motora. Perdón, mi error, no quería. No es hemiparesia porque el fascículo espinotalámico lleva específicamente la información termoalgésica. Y el término hemiparesia es bastante general. Y de hecho, perdón, he tenido un lapsus. Hemiparesia es la debilidad muscular parcial, como comentó Andrea hace un momento. Y que no es esta respuesta porque el fascículo espinotalámico lateral lleva información sensitiva, nada más. Entonces no tiene relación. Eso nos deja con tres opciones que sí son sensitivas. Tacto protopático y la primera opción que cambió, hubo un error en las diapositivas. Andrea, ¿podrías poner la anterior para ver cuál era la que estaba ahí? Propiocepción ipsilateral. Entonces, sabemos que no es propiocepción ipsilateral porque la propiocepción viaja por el cordón posterior. No tiene nada que ver con el fascículo espinotalámico lateral derecho. O bueno, el fascículo espinotalámico lateral. Y el tacto protopático, si bien viaja por el fascículo espinotalámico, no lo hace por el lateral, lo hace por el anterior. O en cualquier caso por la región anterior. Acá hay que hacer esa diferencia, ¿no? Y ahora, ¿por qué 2 a 3 niveles por debajo del nivel de la lesión? Vamos ahora sí a ver por qué. Ya. Paula nos pregunta cuál es la diferencia entre tacto protopático y tacto epicrítico. El tacto protopático es el tacto grueso, es la capacidad de sentir, estoy en contacto con algo, me están tocando la mano, me están tocando el brazo. El tacto epicrítico es el tacto fino, la capacidad de discernir dos puntos. Y eso es algo que varía, ¿no? Es algo más propio de la vía del cordón posterior, la vamos a comentar en un momento,
No sé si te queda más claro con esa explicación. Perfecto. Ya, un detalle acá, que es el detalle que no mencioné sobre el fascículo espinotalámico lateral, es que los axones de la neurona de segundo orden del fascículo espinotalámico decusan de manera oblicua. No decusan en el mismo nivel medular, sino decusan hacia arriba. Y acá se ve representado esto. También un detalle es que parte de todo este fenómeno de que decusan oblicuamente hacia arriba es que cuando la neurona de primer orden ingresa a la médula espinal, envía proyecciones hacia arriba y hacia abajo del nivel medular donde lo hace. Y al hacerlo, forma el tracto de Lissauer, que es una de estas estructuras, una de estas tantas estructuras que tiene la médula espinal con nombre propio. Y esta es específica del fascículo espinotalámico, tanto lateral como anterior. Entonces, van a decusar oblicuamente hacia arriba y luego van a ascender por el fascículo espinotalámico hacia el tálamo y luego a la corteza. Entonces, si vemos la imagen acá del paciente, supongamos que se presenta una lesión del fascículo espinotalámico lateral derecho en donde está el rectángulo negro. La pérdida de la sensibilidad termoalgésica va a ocurrir en el lado contralateral porque las neuronas de esta vía decusan dentro de la médula espinal, pero también van a ocurrir 2 a 3 niveles por debajo del nivel de la lesión, porque hasta ahí llegan las fibras que estaban decusando. Las neuronas que inervan toda esta zona, la que está pintada de azul y ahora de amarillo, van a decusar hacia arriba. En cambio, las neuronas de la zona donde todavía hay sensibilidad han decusado por encima de la lesión. Entonces se han salvado y no han sido tocadas por el daño. No sé si queda claro, porque este concepto es un poco engañoso, es un poquito complejo a veces. Me gustaría que, por favor, por el chat me confirmen si es que ha quedado claro o esto necesita mayor explicación. Bueno, si no hay preguntas, entonces con esto... Ah, sí, Aranza pregunta si lo podemos repetir. Ah, lo de color azul. Ya, a ver, esta parte de azul, suponiendo que hubiera una lesión de la médula espinal al nivel del rectángulo negro, la zona en donde se va a ver comprometido la termoalgesia va a ser lo que está de azul. Está en el lado contralateral y también está por debajo del nivel de la lesión. Contralateral porque los axones decusaron dentro de la médula espinal y por debajo porque decusaron hacia arriba, decusaron oblicuamente. No solamente van hacia el otro lado, sino también hacia arriba, que es justamente lo que se ve en el esquema de la vía del lado izquierdo. Entra la médula espinal, pero va para el otro lado y luego hacia arriba. Perfecto. Entonces, pasamos ya a la siguiente pregunta. Antes, un comentario final. La vía espinotalámica, bueno, en realidad las principales vías medulares tienen una distribución somatotópica. Esto quiere decir que dependiendo del lugar podemos identificar el tipo de información que viaja por ahí. Y es lo que vemos en este gráfico. En la vía espinotalámica, las fibras más cercanas a la sustancia gris, más centrales, llevan información propia a la región cervical. Las más periféricas, las más lejanas de la sustancia gris, llevan la información de la región sacra. Y al medio, la información torácica y la información lumbar. Eso, nada más. Ahora sí, la siguiente pregunta. Y se las Ya, voy. chicos. Vale. La pregunta 7 dice, ¿qué cordones medulares transmiten información propioceptiva de los usos musculares? Y estas son las opciones.
Ya, chicos, veo que la mayoría de ustedes han marcado la opción D y efectivamente esa es la respuesta correcta, así que muy bien. La pregunta nos dice, ¿qué cordones medulares transmiten la información propioceptiva del uso muscular? Bueno, o sea, lo que tenemos que hacer para resolver esa pregunta es literalmente saber qué cordones son los que transmiten la vía encargada de la información propioceptiva. Y en este caso va a ser la vía del lemnisco medio o del cordón posterior, como, o sea, su mismo nombre lo dice, así que va a estar acá en el cordón posterior. Y bueno, o sea, sobre las vías que transcurren por los cordones anterolaterales, anteriores, laterales, los más importantes que hemos visto son el tracto córtico espinal lateral y el tracto espinotalámico, que es más anterolateral. Así que también podemos descartar esos fácilmente porque no están llevando información propioceptiva. El tracto córtico espinal es motor, es una vía descendente, así que no va a llevar información hacia el cerebro. Y el tracto espinotalámico es encargado de otras funciones como el tacto protopático, la sensación del dolor, la termalgesia, o sea, diferentes funciones que no están involucradas. Bueno, primero, para comprender bien la vía del cordón posterior, tenemos que saber cuál es su función exactamente. La primera función, y podría decirse la más importante, es la propiocepción consciente, que es el sentido que nosotros tenemos de percibir la ubicación y el movimiento y acción de nuestro propio cuerpo en el espacio. Y eso nos va a permitir que nuestros movimientos sean regulados hasta cierto punto. O sea, saber cómo estamos posicionados es bastante importante para esa función. Después tenemos el tacto epicrítico o discriminativo, que nos va a permitir sentir diferentes texturas, relieves o características. De ahí tenemos la palestesia, que es la sensibilidad vibrátil, que también va a ser parte de esta vía del hemisco medio. Y toda esta información la vamos a poder recopilar de las articulaciones y de la piel. Y esta va a viajar en dos fascículos específicamente en el cordón posterior, el fascículo cuneiforme y el fascículo grácil. Y solo para repetirles nuevamente lo que ya dijo mi compañero Gonzalo, porque es de bastante importancia, en el fascículo cuneiforme van a viajar la información cervical y torácica, así que esa sección la vamos a ver en la médula, o sea, cuando estamos viendo un corte más superior vamos a ver este fascículo. En cambio, el fascículo grácil, al traer información lumbar y sacra, o sea, de los miembros inferiores, la vamos a ver en cortes un poco más, o sea, solamente en los cortes de abajo, y espera, no, eso no lo expliqué bien. Me refiero que los dos van a estar juntos cuando vamos subiendo, ya tenemos la información torácica y cervical, pero en el momento en el que estamos más abajo, solamente vamos a encontrar este fascículo, o sea, cuando estamos en la sección lumbar o cuando estemos en la sección sacra. Así que eso es importante tomarlo en cuenta. Para saber, para entender la vía tenemos que entender los receptores, porque van a ser los encargados de transformar la información del ambiente en los impulsos nerviosos que van a poder ser transmitidos e integrados por la corteza. Primero tenemos el uso neuromuscular, que está en el músculo, y va a ser el encargado de censar el estiramiento. El órgano tendinoso de Golgi, que va a estar como dice el nombre, en los tendones de los músculos y van a permitir censar la contracción de los mismos. De ahí tenemos el complejo de Merkel-Neurita, que va a poder censar la presión sostenida y está ubicado en los surcos entre el epidermis y dermis. El corpúsculo de Meissner, que va a poder detectar cambios en la textura y vibración lenta, que nuevamente también está ubicado en los surcos epidermis-dermis, y eso nos va a servir para poder distinguir entre dos puntos. Y ahí tenemos las terminales de Ruffini, que van a detectar el estiramiento propio de la piel, y están ubicados en la dermis, y el corpúsculo de Pacini, que va a detectar vibración, y está a un nivel subcutáneo un poco más cercano al periósteo. Así que estos receptores van a recopilar toda la información que van a ir por las neuronas de primer orden. Así que la información del ambiente es transformada por los receptores y de ahí es transmitida por la neurona de primer orden, que va a viajar por el nervio espinal, va a entrar a la médula y se va a ubicar en el cordón posterior, ya sea en el fascículo grácil o cuneiforme. Dependiendo de si la información viene de una zona sacra o lumbar, va a ir en el fascículo grácil, que está más, de una forma más medial, y después si es o sea, la información es transmitida desde la zona torácica o cervical,
va a ir en el fascículo cuneiforme, que está un poco más lateralizado. Bueno, esta neurona de primer orden va a subir por el cordón posterior, va a subir, va a subir, va a subir, y va a llegar hasta el bulbo raquídeo. Y acá va a hacer sinapsis con el núcleo cuneiforme. Y en el núcleo, bueno, con el núcleo cuneiforme, el fascículo cuneiforme, y con el núcleo grácil, el fascículo grácil. Cada uno propiamente con sus núcleos que están ubicados en el bulbo raquídeo. Lo que cabe resaltar de toda esta parte antes de la decusación es que si se lesiona la médula en estos, o sea, ya sea en cualquier nivel en donde está este cordón posterior, antes de que haya existido esta decusación a nivel del bulbo raquídeo, estas lesiones van a causar síntomas ipsilaterales, lo cual significa que si yo me hago una lesión en el cordón posterior del lado derecho, no sé, a nivel cervical, voy a perder sensibilidad del lado derecho de los miembros superiores, por decirlo, de una parte de los miembros superiores. En cambio, después de esta decusación que vamos a ver, ya va a ser un poco más contralateral, pero eso lo voy a explicar después de que hablemos de la decusación. Así que terminan las neuronas de primer orden en estos núcleos, donde van a hacer sinapsis con las neuronas de segundo orden. Y esto sigue siendo a nivel del bulbo raquídeo. Van a hacer una decusación y se van a ubicar en el lemnisco medio, que es una vía que está pasando por el tronco. Esto va a ser, o sea, de nuevo, esta decusación va a ser a nivel del bulbo raquídeo. Es muy importante que lo recuerden. Y después de esta decusación, si tenemos una lesión, no sé, en el lemnisco medial mientras está transcurriendo por, no sé, el puente, la lesión la vamos a poder ver en el lado contralateral. O sea, si yo me lesiono el lemnisco medial izquierdo, lo voy a poder ver en mis miembros derechos. En cambio, si yo me lesiono el cordón posterior derecho, lo voy a poder ver en mis miembros derechos. Si eso queda claro, si tienen alguna duda, es un concepto que deberían tener claro. Ese nivel de la decusación es bastante importante para poder resolver ejercicios y casos y entender la clínica bien. Así que cualquier duda, por favor, escríbanla por el chat. Así que continuamos con esta neurona de segundo orden que va a seguir subiendo por el tronco. Va a ascender, va a salir del bulbo, va a pasar por el puente, va a pasar por el mesencéfalo, y lo que va a suceder es que va a llegar al tálamo, específicamente al núcleo ventral posterolateral del tálamo, en donde va a hacer una sinapsis con la neurona de tercer orden, nuestra tercera neurona. Y es importante saber que a este nivel también se va a unir el lemnisco trigeminal, que es parte de la vía del nervio trigémino, que es algo que van a ver más en las clases de pares craneales posteriormente. Pero lo que hace esta vía del lemnisco trigeminal es traer toda esta información propioceptiva de la cara. O sea, lo mismo que hace el cordón posterior, o sea, la vía del cordón posterior, lo va a hacer el lemnisco trigeminal, pero para la cara. Ya bueno, hace sinapsis en este núcleo del tálamo y se une con la neurona de tercer orden. Y a partir de esta neurona de tercer orden va a ir del tálamo a la corteza somatosensitiva. Ya, ¿y qué es la corteza somatosensitiva? Primero, esta va a ser el punto de llegada para la vía espinotalámica y la vía del hemisco medio. Así que toda la sensación va a llegar, o sea, toda la sensibilidad del cuerpo, todo eso que ha sido recibido, va a ser transmitido a esta parte de la corteza para ser interpretado por el cerebro. No se olviden, acá también llega la vía espinotalámica, no solamente es propio del hemisco medio. Lo que vamos a ver es que esta es una zona, o sea, es parte del lóbulo parietal, detrás de el giro, o sea, está en el giropo central, detrás de la cisura de Rolando acá. Lo pueden ver acá en el gráfico, un poco, sí, se ve de color azul. Y bueno, va a estar en el área 3, 2 y 1 de Brodmann. Y lo que va a hacer es una representación somatotópica del cuerpo, lo cual indica que cada parte del cuerpo va a ser representada en una sección de la corteza. Pero si se dan cuenta, esta representación no va a ser proporcional al tamaño de esta parte del cuerpo en la realidad. O sea, va a ser proporcional a la cantidad de inervación que va a tener esta sección del cuerpo. Por decirlo así, podemos ver que la mano es sumamente grande y que la pierna es enana comparada, así que no es una representación por tamaño, sino por inervación.
Y las partes que van a estar más inervadas van a ser la mano, la cara, la lengua, los labios. Y también cabe resaltar que, o sea, si se dan cuenta, está al revés, porque la lengua está abajo y el pie está arriba, más, de una forma un poco más medial. Así que podemos ver que está invertido de cierta forma. Así que acá van a llegar todas las sensaciones del cuerpo y el cerebro va a poder interpretarlas y vamos a poder sentirlo. Y bueno, acá también se ve la representación del área de la mano, que es sumamente grande, o sea, incluyendo el área motor, que es lo que se ve de color rojo, es sumamente grande. Y bueno, o sea, en general lo que este lóbulo parietal va a hacer es crear como una imagen instantánea del cuerpo, o sea, recibiendo toda esta información del hemisco medio, va a poder tener como una imagen consciente de la posición de la persona. O sea, esa propiocepción consciente que es tan importante de la vía del hemisco medio. Y sin esta información de fondo, la ejecución de movimientos va a ser alterada gravemente. La persona, o sea, vamos a poder notar claramente que tiene alteraciones cuando la vemos moverse, cuando la vemos caminar. Y eso es algo que vamos a tocar más a profundidad en un momento. Así que primero me gustaría que contesten esta pregunta. Hay una persona que sufre una lesión en el hemisco medial derecho y esto producirá una pérdida de qué sensibilidad. Y acá están las opciones. A ver, chicos, por favor participen. Chicos, también si tienen alguna duda sobre la vía o no les quedó claro algo, porfa avisen para poder explicarlo de nuevo, o sea, con confianza. Acá estamos para que ustedes aprendan bien. Ya, bueno, podemos ver que la mayoría de ustedes ha contestado la C y están en lo correcto, así que muy bien. Um, Primero, para resolver este tipo de preguntas en los que te preguntan sobre la sensibilidad y te dicen una vía, lo que tienes que pensar es, ¿esta vía de qué se va a encargar? En las primeras dos opciones vemos que hablan de la termoalgesia. La termoalgesia es algo que es propio de la vía espinotalámica, así que de frente podemos decir que esta lesión, o sea, en el hemisco medio no va a afectar la termoalgesia, ya sea contralateral o ipsilateral, así que estas no, chao. Ya, en la parte de abajo ya vemos dos características que sí son parte de la vía del hemisco medio, la propiocepción consciente y el tacto epicrítico. Y nos dicen que hay una contralateral y hay una ipsilateral. Así que si nos ponemos a pensar, la lesión es a nivel del hemisco medio derecho. ¿Ha decusado o no ha decusado en este punto? Y como la mayoría de ustedes sí, o sea, pudo intuir, en este punto sí ha decusado y por lo tanto la lesión va a ser contralateral. Si se daña el lado derecho, los efectos van a ser vistos en el lado izquierdo. En cambio, por cierto, si la opción D hubiera sido tacto discriminativo contralateral, sí hubiera sido verdadero, pero como dice ipsilateral es falso. Bueno, para hablar un poco sobre las alteraciones que se pueden generar si se daña esta vía, tenemos que pensar en las funciones.
Y primero, o sea, hablar un poco sobre la propiocepción consciente, que es lo que nos permite como ubicarnos en el espacio y poder coordinar de cierta forma nuestros movimientos. Así que un síntoma clásico de una persona que tiene una lesión de esta vía va a ser una ataxia sensitiva. Y pongo énfasis en la palabra sensitiva porque también existen ataxias que son de tipo cerebelosa, pero esas van a ser motoras y eso lo van a ver posteriormente, así que no se preocupen. Pero es una ataxia sensitiva. ¿Y qué cosa es una ataxia? La ataxia es una alteración en la coordinación del movimiento. Lo que vamos a ver en este paciente es que hay como una inhabilidad de mantenerse de pie de forma adecuada, si es que, o sea, van a tener como una forma de pararse muy particular en la que sus pies tienen que estar bien separados para tener como una base mucho más, no sé, grande para poder mantener su equilibrio. Y su mirada va a estar dirigida mayormente a sus pies para poder verlos, porque no tienen esa propiocepción consciente de su propio cuerpo, así que tienen que estar usando otra vía para poder entender qué está sucediendo, y en este caso usan la vía visual. En ese caso, si hacemos que el paciente haga una prueba de pararse con los pies juntos, con los brazos pegados y cerrar los ojos, vamos a ver que se va a comenzar a tambalear, tal vez se pueda caer. Eso significa que tienen el signo de Romberg positivo, o sea, como podemos ver en la imagen acá. Y también estos pacientes van a tener un tipo de marcha bien particular que se llama la marcha tabética, que hacen como unas zancadas bien grandes y usan una acción taloneante como para tratar de hacer lo máximo de esa poca función propioceptiva que tienen, porque no pueden sensar los movimientos de su propio cuerpo, así que van a caminar y van a pararse de una forma bastante diferente. Y eso lo van a poder ver claramente cuando vean a un paciente con esta alteración y, bueno, también lo van a ver en práctica médica, estoy segura. Bueno, otras alteraciones que vamos a encontrar en este paciente va a ser una dificultad para poder diferenciar estímulos únicos y pares aplicados a la piel. Y esto se hace por la prueba de discriminación entre dos puntos que podemos ver acá, que también es algo que van a ver en práctica médica, que es bastante interesante. Y eso se debe a que hay una pérdida del tacto discriminativo, el tacto epicrítico. Y también, por eso, si le diéramos a un paciente un par de monedas de diferentes, no sé, una moneda de 5 soles, una moneda de 2 soles, ellos sentirían lo mismo, o sea, no podrían discriminar entre diferentes objetos que tienen la misma forma, pero diferentes como características más pequeñas. También cuando el paciente es rosado, o sea, su piel es rosada con los dedos del examinador, no va a poder identificar el número de veces que le están tocando. O sea, va a tener como una confusión de esa propiocepción. Y tampoco va a poder distinguir entre objetos con formas diferentes, o sea, con formas similares, pero texturas diferentes, como mencioné previamente en el caso de las monedas. También va a tener una sensibilidad artrocinética, que significa que cuando tomes o sea, hay un examen en el que tomas el pulgar del paciente y lo mueves para arriba, para abajo, para los lados, el paciente no va a poder decir para dónde estás moviendo su dedo. Así que eso indica que no se está recibiendo la información de los usos musculares y por lo tanto no tenemos esa propiocepción del movimiento del dedo. Y bueno, también se va a perder um, la sensibilidad vibrátil, y eso lo podemos evidenciar con una prueba con un diapasón. Y bueno, acá tenemos nuestra última pregunta, y es un casito muy pequeño. Un varón de 25 años sufre un traumatismo cervical alto. Al examen neurológico revela una hemiparesia izquierda. Hay una pérdida completa de sensibilidad discriminatoria y vibrátil por debajo de C8 en el lado izquierdo. En el lado derecho hay una pérdida de sensibilidad al dolor y temperatura por debajo de T2. En el estudio de resonancia magnética de la columna cervical se esperaría encontrar, y acá están las opciones. Ya chicos, contesten por favor.
Chicos, anímense a votar. Recién van votando 17, somos más de 40. Está bien equivocarse, no hay problema. No vamos a saber quiénes fallan. Anímense porque de los errores se aprende y la verdad es que esta sí es una pregunta difícil, así que no dejen de votar porque ustedes son los que hacen la clase. No sé si se podía ver el caso acá, o sea, ya saqué la pestaña que había encima. Si es que no lo podían ver, ahí está. Ya. Podemos ver que la mayoría de ustedes contestó la D y vamos a ver cuál era la respuesta para este caso. Ya, la respuesta en verdad era la E y veo que solo 16% de ustedes contestaron eso. Pero, ¿sabes qué? Ese es un caso con bastantes síntomas y bastantes lesiones en la vía que en verdad se van a tener que desglosar. Así que hay que indagar un poco más en este caso. Ya, vemos que es un varón de 25 años que sufre un traumatismo cervical alto. Ya, un síntoma importante que vemos al comienzo es que tiene una hemiparesia izquierda. Una hemiparesia, como dije, es una disminución en la fuerza, o sea, en la contracción muscular. Así que eso va a ser una alteración de la vía córtico-espinal. Y nos dicen que es izquierda, así que hay que tomar nota de eso. Hay una pérdida completa de la sensibilidad discriminatoria vibrátil por debajo de C8 en el lado izquierdo. Así que hay una lesión en la vía del hemisco medio, porque esa es la que es responsable del tacto epicrítico y de la palestesia, si es que se acuerdan. Y nuevamente está en el lado izquierdo, y eso es importante recordarlo. Y bueno, en el caso de la pérdida de sensibilidad al dolor y la temperatura, podemos ver que hay una alteración en en la vía espinotalámica, porque esas son las sensibilidades que se transmite. Y se ve que es en el lado derecho. Así que se ha lesionado la vía córtico-espinal, la vía del hemisco medio y la vía espinotalámica. Y tenemos que recordar a qué niveles decusan cada una de estas vías. La vía del hemisco medio va a decusar en el hemisco medio, en el bulbo raquídeo, así que eso va a ser mucho más arriba de la médula, por lo tanto esta vía no ha decusado. Y eso significa que si vemos una lesión en la vía del hemisco medio en el lado izquierdo, o sea, una alteración en el lado izquierdo, se va a haber lesionado la vía izquierda. O sea, va a haber una lesión en el lado izquierdo. Nuevamente, como vemos, la vía córtico-espinal es una vía descendente, así que esta sí va a haber decusado, pero en verdad va a ser al revés. Así que después de que ha decusado, va a afectar el lado ipsilateral en la lesión. Así que si vemos una lesión de la vía claro, la vía corticoespinal después de que esta haya decusado, va a afectar el mismo lado del cuerpo. Así que también está afectando al lado izquierdo. La única que vemos que tiene, o sea, que está diferente es la vía espinotalámica, que nos dice que se pierde la sensibilidad del lado derecho. Y eso se debe a que la decusación es prácticamente al mismo nivel de la lesión. Así que lo que va a estar alterado es el otro lado, no el lado de la lesión. Y también, o sea, podemos ver lo muy propio de esta vía es que comienza recién a algunos niveles debajo de la lesión, porque vemos que la lesión es cervical alta, pero la alteración comienza recién en T2. Y eso es por lo que explicó mi compañero Gonzalo previamente. Así que si regresamos, no puede ser una sección medular completa porque está lateralizado, o sea, se ve que hay deficiencias en el lado derecho, deficiencias en el lado izquierdo. Si fuera una hemisección, claro, si fuera una sección medular completa, veríamos una alteración
de la sensibilidad y de la función motora en ambos lados. Así que esa está descartado. Una lesión del funículo lateral del lado izquierdo de la médula espinal no podría ser porque, Un o sea, rato. sí estaría afectado. Ah, es que no puedo, están explicando. Están explicando. Disculpa, alguien tiene su micrófono prendido. Explicando. Bueno, si hay una lesión en el funículo lateral del lado izquierdo, va a haber una afección de la vía córtico-espinal lateral. Así que solo habría alteraciones motoras, y acá también vemos alteraciones sensitivas, así que esta no va a ser. Y una lesión en ambas columnas dorsales va a implicar que está lesionada la vía espinotalámica, la vía del hemisco medio en ambos lados. O sea, tendría que haber una lesión acá y una lesión acá. Y tendría que perderse la sensibilidad, o sea, la sensación discriminatoria y vibrátil en ambos lados, no solo en el lado izquierdo. Así que, de nuevo, esta se descarta. Y daño en la raíz cervical dorsal se descartaría porque, o sea, la raíz cervical dorsal lo que va a traer mayormente, o sea, no únicamente, pero mayormente son aferencias sensitivas. Así que si solo hubiera un daño de esto, no se vería tanta afección a nivel motor. Así que esta también la descartamos. Y por esta razón, la respuesta sería una hemisección del lado izquierdo de la médula espinal. Y esta fue la última pregunta. Y ahí terminaría la clase. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor avísennos para poder contestársela. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasarles el quizzes para que puedan resolverlo. Andrea, antes del quizzes, por favor, chicos, no se vayan todavía, que queda el quizzes para ver cuánto aprendieron. Paula nos pregunta, bueno, nos dice que no le quedó muy clara la vía espinotalámica. Si regresamos a la diapo donde estaba la vía, la volvemos a explicar, no hay problema. Ya. Ahí está. Ya, Acá. dale. La vía espinotalámica lleva un montón de información. Lleva sensación térmica, lleva sensación del dolor, lleva tacto protopático o grueso y lleva la sensación de la presión. Y toda esa información va a entrar, al igual que toda la información sensitiva, por la parte posterior de la médula espinal, siendo transportada por una neurona de primer orden. Y esa neurona va a hacer sinapsis con la neurona de segundo orden. Y esa neurona va a decusar dentro de la médula espinal hacia arriba, un par de niveles, o sea, de manera oblicua, un par de niveles hacia arriba del punto donde entró la información. Entonces, si la información entró a la médula espinal en el nivel de T4, por decir, los axones van a cruzar a lo largo de T4, T3 y T2. Y luego de eso ya va a comenzar a subir verticalmente, que es justamente lo que vemos en el esquema de la vía. Y luego de eso va a subir recto por el fascículo espinotalámico hasta llegar al tálamo, donde va a hacer sinapsis y se va a ir a la corteza. Como comentó Andrea, lo normal, la vía corticoespinal, el cordón posterior decusan en el bulbo. Acá no, acá decusa en la médula. Y esa es una particularidad de esta vía. Y tiene dos partes, ¿no? Una anterior y una lateral. ¿Está un poco más claro, Paula? ¿O... Perfecto. ¿Alguna duda más? Sí, si alguien tiene alguna otra pregunta, chicos, de verdad. Con confianza. Bueno, si no, entonces hay que hacer quizzes. Les estamos pasando por el chat el link para que se unan.
A los que están en los grupos de WhatsApp también pueden entrar por cualquiera de los dos links. Y también termino de pasárselos y les proyecto el código si es que alguno tiene problemas para conectarse por, por el link para que se puedan conectar por el código. Ya, chicos, sí, sigan repasando esos temas porque son, o sea, pueden ser bastante complejos a primer momento cuando los ven, pero, o sea, a medida que vayan conociéndolos y que se vayan familiarizando con las vías, van a resolver los casos así al toque. Así que sigan practicando, sigan leyendo. Ya chicos, vamos a comenzar el quizzes. Responden las preguntas con calma y vamos a ver qué tal les va.
Bueno, chicos, ya pasaron 10 minutos, voy a terminar el test. Felicidades a los 5 que han tenido mejor puntaje, pero viendo que han acertado el 67% de todas las preguntas, eso no está nada mal, sobre todo porque a propósito les pusimos preguntas difíciles, así que felicidades a todos. Con eso terminamos la clase el día de hoy. Muchas gracias por venir, por su tiempo, por participar, por responder las preguntas, por hacer preguntas. Y los esperamos el próximo sábado también a las 11, que vamos a tener la clase de vías descendentes de la médula espinal y vamos a integrar un poquito todo lo que hemos visto con los síndromes medulares. Sí, gracias chicos. Buen fin de semana. Adiós. ¿Listo, chicos? Ya. Chao.